Señor Jesús, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Hace 38 minutos, Dante Gebel conmueve al mundo con un anuncio desgarrador. Una noticia inesperada ha sacudido el corazón de millones de personas. El pastor, conferencista y comunicador Dante Gebel, conocido por sus mensajes cargados de fe, esperanza y amor, acaba de compartir uno de los momentos más íntimos y vulnerables de su vida. Y lo hizo con la misma honestidad con la que ha tocado almas durante décadas. Con el semblante serio, los ojos brillantes y la voz al borde de quebrarse, Dante apareció ante sus seguidores con una sola intención: hablar desde el alma. No hubo introducciones elaboradas, ni música de fondo. Solo él, su rostro lleno de verdad, y un mensaje que nadie estaba preparado para escuchar. Hoy no vengo a predicar. No traigo una enseñanza. Hoy solo quiero abrirles mi corazón, porque lo necesito. Así comenzó el video que ya se ha viralizado en redes, generando una ola de reacciones de sorpresa, empatía y tristeza. En un tono pausado, Dante confesó que atraviesa un proceso de agotamiento emocional, espiritual y personal. Un cansancio acumulado durante años, muchas veces disfrazado detrás de la sonrisa y la pasión por servir. He estado en cientos de escenarios, he predicado ante multitudes, he consolado, aconsejado, levantado a tantos. Pero ahora, soy yo quien necesita ser sostenido. Aunque no dio detalles específicos sobre lo que lo llevó a tomar esta decisión, sí dejó claro que no es un acto impulsivo. Es el resultado de una lucha silenciosa, de noches sin descanso, de preguntas profundas que, según sus palabras, ni siquiera el púlpito puede responder. Fue entonces cuando llegó el anuncio que paralizó a su audiencia. Dante Gebel se retira por tiempo indefinido de toda actividad pública. Esto incluye sus transmisiones semanales, eventos internacionales, compromisos ministeriales y hasta su presencia en redes sociales. No sé si esto es un adiós definitivo, o solo una pausa. No lo tengo claro, pero sé que es necesario. Mi alma me lo pide. Dios me lo está mostrando en silencio. Sus palabras fueron seguidas de un largo silencio. Un silencio que decía más que 1000 sermones. Un silencio que reflejaba el peso de la decisión, la carga que ha llevado por tanto tiempo, y también el anhelo profundo de reencontrarse consigo mismo y con Dios. Las redes estallaron. Miles de seguidores comenzaron a dejar mensajes llenos de amor, oraciones, agradecimientos y comprensión. Muchos expresaron que jamás imaginaron ver a Dante tan vulnerable, tan humano, tan transparente. Oren por mí, pero no para que regrese pronto, sino para que regrese completo. Si es que regreso. Con esa frase final, Dante Gebel dejó a todos con el corazón en la mano, porque detrás del pastor, del líder, del comunicador, hay un hombre, un ser humano que también se quiebra, que también necesita detenerse y sanar. En tiempos donde la imagen pública a menudo es más importante que la verdad interior, Dante eligió mostrar su fragilidad, y en ese acto dejó una de sus más poderosas enseñanzas: no hay nada más espiritual que cuidar el alma. Hoy, el mundo cristiano no pierde una voz, sino que acompaña a un amigo que necesita silencio. Y aunque no sepamos cuándo volverá, si es que lo hace, todos sabemos que lo más importante es que vuelva renovado, sanado y en paz. Infancia y origen, los primeros años que forjaron al hombre detrás del pastor. Dante Gebel nació en Billinghurst, Buenos Aires, Argentina, el 6 de julio de 1968, en un hogar humilde donde la fe y los valores cristianos eran el pilar de la familia. Su infancia estuvo marcada por la sencillez y el amor, pero también por las dificultades propias de una familia común y corriente, lejos de lujos y comodidades. Desde muy pequeño, Dante mostró una sensibilidad especial y un corazón inquieto. Creció rodeado de historias bíblicas que le contaban sus padres y abuelos, quienes le enseñaron no solo a leer la Biblia, sino vivirla en el día a día. En ese ambiente se despertó su amor por las palabras, la narración y la conexión humana. A pesar de las limitaciones económicas, su hogar estaba lleno de sueños y esperanzas. La iglesia local fue su segundo hogar, y allí encontró un espacio donde podía expresarse y descubrir su llamado. Su pasión por la predicación comenzó muy temprano, en el grupo de jóvenes de la congregación, donde rápidamente se destacó por su carisma y la forma única en que transmitía los mensajes. A los 16 años, Dante comenzó a predicar y a liderar grupos juveniles, ganando poco a poco reconocimiento entre sus pares. No era un joven que buscaba fama, sino que sentía un fuego interior que lo impulsaba a llevar un mensaje de esperanza y verdad a quienes lo rodeaban. Pero su camino no estuvo exento de obstáculos.
Enfrentó críticas, dudas y momentos de soledad. Sin embargo, cada caída fue una oportunidad para levantarse con más fuerza y convicción. Su origen humilde y su infancia sencilla no fueron impedimentos, sino combustible que lo impulsó a luchar por un propósito mayor. Esa mezcla de raíces firmes y sueños grandes moldeó a un joven que más tarde se convertiría en una voz única, capaz de tocar el corazón de millones. La sencillez de su origen contrastaría con la magnitud de su impacto, pero Dante siempre recordó de dónde venía, y eso fue lo que lo mantuvo auténtico y conectado con su audiencia. La ascensión a la fama, el camino que convirtió a Dante Gebel en una voz universal. Antes de que millones lo conocieran como el pastor de los jóvenes, Dante Gebel era simplemente un joven apasionado, con una Biblia bajo el brazo y un fuego indomable en el corazón. Nacido el 6 de julio de 1968 en Villingurs, Buenos Aires, Argentina, creció en un hogar cristiano sencillo, donde la fe no era una obligación, sino una forma de vivir y sentir a Dios de manera íntima. Desde muy joven, Dante demostró una sensibilidad especial, una inquietud que lo hacía diferente. Mientras otros chicos soñaban con fama o dinero, él soñaba con transformar vidas. No le interesaban los templos adornados, ni las liturgias vacías. Su pasión era la gente, las historias reales, las heridas que nadie veía. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue su forma de comunicar. Mientras muchos líderes espirituales usaban un lenguaje teológico denso y formal, Dante optó por la cercanía. Hablaba como un amigo, como ese hermano mayor que no teme mostrar sus propias cicatrices para ayudar a los demás a sanar las suyas. Yo no vengo a hablarles desde un pedestal, vengo a contarles que estuve allí abajo, que caí, que lloré, que me sentí solo, pero que también descubrí que Dios estaba en medio del lodo, esperándome. Ese enfoque auténtico, rebelde, emocional y profundamente humano rompió todos los moldes. En una época en la que la religión parecía fría y distante para muchos jóvenes, Dante se convirtió en un puente entre una generación herida y un Dios que todavía creía en ellos. Sus primeros mensajes en campamentos juveniles comenzaron a resonar como ecos poderosos, mucho antes de que existieran las redes sociales. No importaba si eran 10, 100 o 1.000 personas, donde él hablaba, algo se encendía. Sus palabras tocaban zonas profundas del alma, despertaban emociones dormidas y encendían la fe de una manera completamente nueva. Su popularidad creció de forma orgánica. Pronto lo invitaron a predicar en todo el país, y después en toda América Latina. Cuando llegó la era digital, Dante ya era una figura reconocida. Pero el Internet y la televisión solo amplificaron lo que ya era imparable, un mensaje que trascendía denominaciones, culturas y generaciones. Con el paso de los años, llenó estadios, teatros y auditorios. En cada lugar, miles de personas llegaban no solo a escuchar, sino a sentir. Sus palabras eran mezcla de fe, humor, crítica social, dolor y redención. Escribió libros que se convirtieron en bestsellers, como El amor en los tiempos del Facebook, Las arenas del alma o Caballeros de la cama redonda, desafiando incluso los títulos tradicionales dentro del ámbito cristiano. También creó programas como Dante Gebel Live, donde su estilo fresco y provocador lo convirtió en uno de los pocos pastores capaces de dialogar con figuras del entretenimiento, políticos y artistas sin perder su identidad ni su fe. La fama llegó. Las luces lo siguieron. Los aplausos se hicieron constantes. Pero incluso en medio de ese reconocimiento masivo, Dante nunca se olvidó de su mensaje principal. No somos superhéroes. Somos personas rotas que Dios decidió usar. Esa frase, tan sencilla como poderosa, se convirtió en su sello personal. Un recordatorio de que el éxito ministerial nunca debe convertirse en una máscara y que la vulnerabilidad es parte del llamado. Gracias a ese enfoque real y compasivo, Dante Gebel no solo conquistó el mundo cristiano, sino también los corazones de personas alejadas de la iglesia, jóvenes sin rumbo, artistas en crisis, e incluso figuras públicas que encontraron en sus mensajes un refugio. Pero hoy, tras más de 3 décadas de impacto global, Dante decide hacer una pausa. No para dejar la fe, sino para reencontrarse con su alma, para detenerse, respirar y sanar. Porque incluso los que predican esperanza, también necesitan encontrarla de nuevo. En medio del brillo de la fama, Dante nos regala una última gran enseñanza. A veces, el acto más espiritual no es hablar, sino callar. No es predicar, sino escuchar a Dios en el silencio. Entrevistas polémicas, cuando Dante Gebel rompió los moldes y tocó fibras sensibles.
Desde que se dio a conocer en los medios, Dante Gebel nunca se limitó a los púlpitos. A diferencia de muchos líderes religiosos que evitan los micrófonos seculares, él decidió salir de los templos y entrar al mundo real, donde las preguntas son más difíciles, las miradas más críticas y los juicios más rápidos. Y lo hizo sin miedo. Con su estilo directo, sincero y profundamente humano, protagonizó varias entrevistas que generaron polémica, incomodidad, pero también reflexión. Una de las más recordadas fue su aparición en un conocido programa argentino de televisión abierta, donde le preguntaron sobre la homosexualidad. Mientras otros líderes hubieran dado una respuesta evasiva o dogmática, Dante respondió con serenidad: «No soy quien para condenar. No tengo piedras en mis manos. Yo acompaño, abrazo, escucho. La Iglesia debe dejar de excluir al diferente. Jesús no lo hacía». La frase provocó una avalancha de reacciones. En redes sociales, miles lo aplaudieron por su postura compasiva, mientras que sectores más conservadores lo acusaron de debilitar la doctrina. Dante no respondió con ataques, respondió con más amor. Dijo simplemente: si tengo que elegir entre tener razón o tener compasión, siempre elijo compasión. Otra entrevista encendió debates cuando habló de los errores de las iglesias evangélicas frente al sufrimiento humano. En un programa de radio, relató con lágrimas en los ojos cómo muchos cristianos espiritualizan el dolor, sin entenderlo. A veces, cuando alguien está deprimido, en vez de abrazarlo, le decimos: lee más la Biblia. Cuando alguien pierde un ser querido, le decimos: es la voluntad de Dios. Nos falta humanidad. Nos falta llorar con los que lloran. Esa frase fue ampliamente compartida. Psicólogos, pastores, artistas e incluso personas no creyentes elogiaram sua coragem de tocar en asuntos que muitos preferem esconder debaixo do tapete. Dante também causou frisson ao criticar abertamente o culto à fama dentro das igrejas modernas. En una entrevista en los Estados Unidos, comentó: «Hoy hay pastores que se preocupan más con seguidores no Instagram do que como velas reais. Pregadores que facen selfie no púlpito, mas não atendem o telefone de que me está en crise». A frase viralizou. Milhares concordaram. Outros se sentiram ofendidos. Mas ninguém ficou indiferente. Também falou sobre dinheiro, dos asuntos más sensíveis no mundo religioso. No creo en manipular con la fe para pedir dinero. Si un ministerio depende de la culpa para recaudar, entonces no es un ministerio, es una empresa disfrazada. A crítica fue directa, mas acompañada de responsabilidade. Dante sempre deixou claro que não era contra as ofertas, e sim contra o abuso espiritual que, infelizmente, existe en muitos lugares. Mesmo com todas as reações, Dante nunca recuou. Nunca pedi desculpas por falar como Coracao. Sua convicção sempre foi clara: prefiero perder aplausos, pero no perder la verdad. E tal vez seja isso que o torna tão único. Mundo cheio de máscaras, ele escolheu mostrar suas dúvidas, suas lutas, suas lágrimas. Universo onde religião muitas vezes se fecha, ele abriu portas, janelas e coracoes. Su impacto cultural trascendió fronteras. Jóvenes que jamás pisaron una iglesia comenzaron a escucharlo. Personas heridas por la religión sintieron que podían volver a creer. Y aquellos que siempre habían visto la fe como una cárcel, descubrieron en sus palabras una salida, una esperanza, una nueva forma de entender a Dios. El llamado de Dios, cuando el cielo interrumpió su rutina. El llamado no siempre llega como una revelación clara. A veces se manifiesta como una inquietud, una incomodidad persistente. Una voz que no se escucha con los oídos, pero que resuena con fuerza en lo más profundo del alma. Así fue para Dante Gebel. Era apenas un adolescente cuando comenzó a sentir que algo dentro de él pedía más. No más fama, no más dinero, más sentido, más propósito. No era una ambición externa, era una necesidad interna, espiritual. En las noches de silencio, con la Biblia abierta sobre las rodillas y lágrimas cayendo sin saber por qué, sentía que Dios lo estaba preparando para algo que no entendía, pero que no podía ignorar. No sentí que yo había elegido ser pastor. Sentí que me había rendido ante un llamado que me perseguía. Dante luchó con eso. No se sentía digno. Miraba a su alrededor y veía líderes con formación, con tradición, con estructuras. Él solo tenía su historia, su fe sencilla y una pasión que ardía. Pero fue ahí que entendió una de las verdades más profundas de su vida. Dios no llama a los calificados, califica a los que llama.
Ese llamado lo descolocó. Lo sacó de su zona de confort. Porque responder al llamado de Dios no es fácil. Significa renunciar a tus propios planes, desprenderte de tus tiempos, romper con lo establecido. Implica ser incomprendido, cuestionado, ridiculizado, incluso por quienes dicen creer en el mismo Dios que tú y Dante fue. Con dudas, con miedo, pero con una certeza inquebrantable de que había un propósito más grande que su propia vida. Predicaba en escuelas, plazas, campos, salones, a veces para 5 personas, otras veces para 50, pero predicaba como si hablara a multitudes, porque sabía que cada alma tiene un valor eterno. Con el tiempo, entendió que su llamado no era simplemente ser pastor. Su llamado era ser una voz que rompiera moldes, que confrontara sin condenar, que hablara con lágrimas, con risas, con verdad. Y ese fue su mayor conflicto con la religión organizada, porque Dante no encajaba, no hablaba como pastor, no vestía como pastor, no actuaba como pastor, pero eso no lo detenía, porque había entendido que su vocación no dependía de un título humano, sino de un encargo divino. Mi llamado no tiene que ver con un púlpito, tiene que ver con la gente rota, con los que ya no creen, con los que fueron heridos por la iglesia, con los que piensan que Dios se olvidó de ellos. Ese llamado, que comenzó en una pequeña habitación de Buenos Aires, lo llevó a llenar estadios, a llegar a millones por radio, televisión y redes sociales. Pero, más allá del alcance, lo que mantiene vivo su llamado es la compasión, el deseo de abrazar, de restaurar, de hacer sentir a cada persona que sí vale la pena seguir creyendo. Y aunque el mundo ha cambiado, Dante Gebel no ha dejado de escuchar esa misma voz, la que lo llamó hace años y aún hoy le susurra: sigue, aún hay más que decir, aún hay corazones esperando escucharme a través de ti. El peso de la fama, cuando los aplausos ya no alcanzan. Dante Gebel alcanzó una fama que muchos desearían, multitudes llenando estadios, millones siguiéndolo en redes sociales, libros traducidos a varios idiomas, programas en horario estelar, invitaciones constantes, luces, cámaras y elogios, muchos elogios. Pero lo que nadie ve es el precio invisible que se paga cuando los reflectores se apagan, porque la fama tiene un brillo por fuera y un vacío por dentro. Te aplauden, pero no te conocen. Te idealizan, pero no te preguntan cómo estás. Te exigen ser perfecto, aunque por dentro estés roto. A veces me sentía solo rodeado de gente. A veces predicaba sobre esperanza, mientras yo mismo luchaba con la mía. Dante comenzó a notar que la plataforma que lo había impulsado también lo estaba desgastando. La presión de siempre tener que decir algo poderoso, de no poder mostrar debilidad, de vivir bajo la mirada crítica de religiosos, medios y seguidores que esperaban una versión inhumana de él. Me convertí, sin querer, en lo que yo mismo había criticado, una figura pública atrapada en la imagen que otros construyeron. La fama le trajo acceso, pero también le robó momentos con su familia. Le abrió puertas, pero cerró otras más íntimas. En muchas noches, mientras todos celebraban sus éxitos, él solo quería volver al silencio, al anonimato, al primer amor. Fue ahí donde comenzó a entender algo profundo. El éxito no siempre es sinónimo de plenitud. Los aplausos no siempre son amor. La visibilidad no siempre significa libertad. ¿De qué sirve llenar estadios si estoy vacío por dentro? Y no era depresión. No era derrota. Era cansancio del alma. Era ese susurro divino que lo volvía a llamar al origen, a la esencia, a lo que realmente importa. Dante entendió que incluso los líderes más fuertes necesitan detenerse, respirar, sanar, llorar, que no es falta de fe. Es humanidad, es humildad, es obediencia. Por eso, en el momento más alto de su carrera, cuando tenía todo lo que muchos consideran éxito, tomó una decisión que desconcertó a muchos. Hizo una pausa, se bajó del escenario, se retiró del ruido, no por debilidad, sino por sabiduría, porque había aprendido que, para seguir hablando con poder, primero debía volver a escuchar en silencio. Polémicas y controversias, la voz que incomoda al sistema. Dante Gebel nunca fue un predicador tradicional. Desde el principio, su estilo rompió esquemas. Hablaba con humor, usaba metáforas callejeras, lloraba en público, y se atrevía a decir lo que muchos pensaban pero callaban. Y eso, inevitablemente, generó controversia.
Mientras una generación lo abrazaba como la voz de los que ya no creían en nada, sectores más conservadores del mundo evangélico lo criticaban con dureza. Lo acusaban de hacer espectáculo con el Evangelio, de predicar sin profundidad teológica, de adaptarse demasiado al mundo. Me han llamado hereje, payaso, motivador barato, pero nunca me ha preocupado el título. Lo que me preocupa es no traicionar mi conciencia ni mi llamado. Su participación en medios seculares, sus entrevistas con figuras del espectáculo, su lenguaje libre de clichés religiosos y su constante crítica a la hipocresía institucional hicieron que muchos lo consideraran peligroso. Pero Dante no se detuvo, porque entendió que su misión no era agradar a todos, sino alcanzar a los que nadie estaba alcanzando. En una de sus entrevistas más comentadas, defendió públicamente a personas marginadas por la Iglesia. Dijo, sin rodeos, Jesús estaría hoy almorzando con prostitutas, abrazando homosexuales y alejándose de algunos púlpitos que solo condenan. Aquella frase desató un huracán. Medios cristianos lo rotularon como apóstata. Redes sociales se dividieron entre apoyadores apaixonados y críticos furiosos. Mas Dante no recuó. Él no precisaba agradar, precisaba ser fiel a su esencia. Si ser polémico es hablar del amor sin filtros, entonces sí, lo soy. Porque prefiero ser juzgado por los hombres antes que silenciar el mensaje que arde en mi pecho. También generó crítica a su apertura a hablar de salud mental, de depresión pastoral, de dudas existenciales, temas que muchos líderes evitaban por miedo a parecer débiles. Pero Dante entendía que la transparencia sana más que cualquier sermón. Y aunque las controversias han sido muchas, algo es constante. Dante nunca ha respondido con odio, nunca ha atacado a sus críticos. Solo ha seguido caminando con la frente en alto y el corazón expuesto, porque sabe que, al final, su llamado no vino de una denominación, vino del cielo, y quien lo llamó sigue respaldando cada paso, incluso los que otros no comprenden. La pluma que sana, Dante Gebel como autor. Detrás del escenario, lejos de los aplausos, de las cámaras y de las luces, existe otro Dante, uno que no grita desde un púlpito, sino que susurra desde papel. Uno que no necesita micrófonos, porque sus palabras escritas ya tienen eco en miles de corazones rotos. Ese Dante escribe en soledad. Escribe con el alma abierta. Escribe porque escribir es, muchas veces, la única manera de no quebrarse. Dante Gebel no es solo un predicador. Es un cirujano emocional con una pluma en lugar de bisturí. Cada página que escribe no busca convertir, sino conectar. No impone dogmas, sana heridas. Desde destinado al éxito, donde hablaba de propósito y destino, hasta las arenas del alma, donde se sumergían los desiertos interiores del ser humano, su obra es un viaje emocional. En el amor en los tiempos del Facebook, Dante se atrevió a hablar del amor real en un mundo virtual, tocando temas que otros líderes jamás se animarían a tratar. Rupturas, soledad, vacíos disfrazados de likes. Yo no escribo para dar respuestas. Escribo para que te hagas las preguntas correctas. Su público no es solo religioso. Son jóvenes que dejaron la iglesia, padres cansados, hijos heridos, artistas, ateos curiosos, porque sus palabras no tienen muros, tienen puentes. Muchos dicen que leen a Dante como si escucharan una conversación con un viejo amigo, uno que no juzga, uno que te abraza incluso cuando no entiendes nada, uno que, antes de darte un consejo, se sienta a llorar contigo. Dios no usa a los perfectos. Usa a los que han sido quebrados, y aún así siguen diciendo, aquí estoy, punto. En sus libros hay algo más que contenido. Hay cicatrices, hay confesiones, hay oración sin religiosidad. Y por eso se subrayan. Por eso se regalan en momentos clave. Porque muchas veces, una página de Dante llega más lejos que un sermón de 1 hora. Sus textos se han convertido en faros para quienes caminan a oscuras. Y eso es lo que hace de Dante más que un autor. Lo convierte en un acompañante de almas. Hoy, en un mundo lleno de ruido, de teorías, de religiones que dividen más que unen, Dante escribe como quien tiende una mano en medio del caos, como quien aún cree que una frase con verdad puede salvar una vida. Su impacto internacional, la voz que cruzó fronteras y corazones, lo que comenzó en un pequeño barrio de Argentina, con un joven apasionado y una Biblia bajo el brazo, se transformó en un fenómeno global que ha marcado la vida de millones alrededor del mundo. Dante Gebel no solo se convirtió en una figura reconocida en su país natal,
sino que su mensaje trascendió fronteras, idiomas y culturas, llegando a lugares donde la fe y la esperanza parecían escasas. Su mudanza a los Estados Unidos fue un momento decisivo que amplió su horizonte y su alcance. En un país donde la comunidad hispana lucha por mantener su identidad en medio de la diversidad cultural y las adversidades migratorias, Dante se convirtió en una voz que ofrece consuelo, dirección y fortaleza. Llegar a Estados Unidos me enseñó que mi ministerio debía ir más allá de la predicación tradicional. Tenía que hablarle al corazón de los latinos, a sus sueños, sus miedos, sus luchas diarias. Desde ciudades con grandes concentraciones latinas como Los Ángeles, Miami, Houston y Nueva York, Dante no solo llenó estadios, sino que también construyó puentes entre generaciones y culturas diversas. Su mensaje combinaba la espiritualidad con la realidad cotidiana. El trabajo duro, la familia, el sacrificio, la búsqueda de identidad y el anhelo de un mejor mañana. Al asumir el liderazgo de la River Church, una congregación hispana que creció rápidamente bajo su guía, Dante creó un espacio donde latinos de distintos países podían sentirse en casa, nutridos en su fe y fortalecidos en su cultura. A través de programas de televisión, conferencias, eventos masivos y contenido en redes sociales, su voz se convirtió en un faro para aquellos que buscaban no solo respuestas espirituales, sino también un sentido de pertenencia. Pero su alcance va más allá de los espacios religiosos tradicionales. Sus libros, traducidos a varios idiomas, circulan desde México hasta España, de Colombia a Chile, y en rincones del mundo donde las comunidades cristianas hispanas son pequeñas pero profundamente comprometidas. Sus palabras han sido motivo de inspiración para artistas, líderes comunitarios, jóvenes migrantes y familias que enfrentan desafíos sociales y económicos. El verdadero impacto internacional no se mide solo en cifras, sino en las vidas que cambian, en las esperanzas que se renuevan y en las heridas que se sanan. Dante también ha participado en conferencias interreligiosas y eventos sociales globales, donde su mensaje de unidad, respeto y amor ha resonado más allá de las fronteras religiosas. Su habilidad para tender puentes entre diferentes culturas y creencias le ha ganado reconocimiento como un comunicador comprometido con la construcción de un mundo más justo y compasivo. En la era digital, su presencia en plataformas como YouTube, Instagram y Facebook amplificó su voz, permitiendo que sus mensajes lleguen a miles de personas diariamente, incluso en países donde no habla en vivo, pero su palabra se siente cercana y auténtica. Hoy, Dante Gebel es más que un pastor o un escritor. Es un líder global que ha sabido llevar un mensaje de amor, perdón y esperanza a cada rincón donde haya un corazón dispuesto a escuchar. Su impacto internacional es el reflejo de una misión cumplida: transformar vidas a través de la fe, la honestidad y la humanidad. El legado que quiere dejar al mundo, una huella de amor y esperanza. Más allá de los escenarios, las cámaras y los aplausos, Dante Gebel siempre ha tenido claro que su verdadera misión no es la fama ni el reconocimiento, sino dejar un legado que trascienda generaciones. Para él, el legado no se mide en cifras ni en premios, sino en vidas transformadas, corazones restaurados y almas liberadas. Cada palabra, cada mensaje, cada libro y cada sermón son semillas que busca plantar en terrenos fértiles para que florezcan en esperanza, fe y amor. Mi mayor deseo es que, cuando ya no esté, alguien recuerde que aquí hubo alguien que amó sin miedo, que habló con honestidad y que nunca dejó de creer en el poder de Dios para cambiar vidas. Dante quiere que su huella sea la de un hombre auténtico, que no ocultó sus luchas, que se mostró vulnerable y humano, y que en esa humanidad encontró su mayor fuerza. Un legado construido sobre la verdad de que no es necesario ser perfecto para ser usado por Dios. Basta con ser sincero y persistente. Su impacto va más allá de la religión. Quiere que su historia sirva para demostrar que las dificultades, las caídas y las heridas no son el final, sino el comienzo de una nueva etapa llena de propósito y esperanza. Además, su legado incluye el ejemplo de un liderazgo basado en la humildad, la empatía y la cercanía con la gente. Un liderazgo que no busca dominar, sino servir. Un liderazgo que reconoce que el verdadero poder está en ayudar a otros a encontrar su propia voz y su propio camino. Lo que más me importa es que las nuevas generaciones sepan que pueden ser ellas mismas, que pueden fallar y levantarse, que pueden vivir una vida con sentido y pasión. Dante también quiere dejar un legado familiar, un ejemplo de amor constante y compromiso con quienes caminan a su lado en la vida, recordando que el éxito sin amor es vacío. Finalmente, sabe que el verdadero legado es eterno cuando se fundamenta en la fe y el amor. Por eso, más que dejar monumentos o títulos,
Sueña con dejar un ejército de personas inspiradas, transformadas y decididas a vivir con esperanza y a amar sin condiciones. En resumen, el legado de Dante Gebel es la historia de un hombre que decidió usar sus talentos, su voz y su vida para ser un faro de luz en tiempos de oscuridad, una mano amiga en medio del desierto y una voz sincera en medio del ruido del mundo. Reflexiones finales después de la pausa. El silencio que renueva el alma y redefine el camino. Después de años recorriendo caminos de éxito, desafíos y reconocimiento público, Dante Gebel tomó la valiente y necesaria decisión de hacer una pausa en su carrera. No se trató de un retiro definitivo, ni de un alejamiento permanente, sino de un momento de reflexión profunda para reencontrarse consigo mismo, con Dios y con aquello que realmente da sentido a su vida y ministerio. En medio del ruido constante de la fama, los compromisos y las expectativas, esta pausa se convirtió en un oasis de silencio y calma, un espacio donde Dante pudo escucharse a sí mismo sin distracciones ni presiones externas. Fue allí donde comprendió que muchas veces, para poder avanzar con renovada fuerza y claridad, primero hay que detenerse y mirar hacia adentro. En el silencio encontré la oportunidad de escuchar no solo mi voz, sino la voz de Dios, recordándome que el verdadero ministerio nace del corazón y no del aplauso. Durante este tiempo, Dante reflexionó sobre el verdadero peso que implica la fama y la responsabilidad que conlleva ser una figura pública con un mensaje tan poderoso. Reconoció que detrás de cada sonrisa y cada palabra dicha en el escenario, hay un ser humano que también necesita descanso, sanación y cuidado. La fama puede ser un regalo, pero también un peso que puede desgastar el alma si no sabemos encontrar el equilibrio entre el ministerio y el cuidado personal. Esta pausa también le permitió valorar profundamente la importancia de su familia, ese pilar silencioso que lo sostiene en las tormentas. Redescubrió la riqueza de los momentos simples y cotidianos, esos instantes que muchas veces pasan desapercibidos pero que son la base del amor verdadero y la fortaleza emocional. Además, el tiempo lejos de los reflectores le dio la oportunidad de reenfocar su llamado original. No ser un ícono o una estrella, sino un servidor humilde que camina junto a su gente, compartiendo su fe con sinceridad y humanidad. El ministerio no es una carrera para llegar primero, sino una maratón que requiere paciencia, entrega y autenticidad. Cuando Dante volvió, lo hizo con una visión renovada y más profunda, con un mensaje cargado de humildad y sabiduría adquirida en el silencio. Su voz sigue siendo la misma, pero ahora transmite una cercanía y una verdad que solo la experiencia y la reflexión profunda pueden otorgar. Porque en esa pausa, en ese espacio de quietud, encontró la fuerza para seguir adelante, no desde la presión del escenario, sino desde la autenticidad del alma. Y esa es la enseñanza más valiosa que desea compartir con todos, que el verdadero poder muchas veces reside en el silencio que renueva y en la pausa que transforma. A veces, detenernos no significa perder tiempo, sino ganar vida, ganar claridad y ganar propósito. Conclusao. Hoy, Dante Gebel sigue adelante, no solo con un mensaje renovado, sino con un corazón abierto y dispuesto a caminar con quienes lo escuchan en cada paso del camino. Dante Gebel es una figura multifacética cuya vida y obra trascienden los límites tradicionales de la predicación religiosa. Desde sus humildes raíces en Buenos Aires, se destacó como un joven decidido a convertir su llamado en una misión de vida. En el ámbito personal, Dante siempre ha valorado la autenticidad y la conexión genuina con las personas, principios que atraviesan cada aspecto de su trayectoria. En el ministerio, revolucionó la forma de comunicar el mensaje cristiano, rompiendo barreras y usando un lenguaje moderno, lleno de humor y sinceridad que conquista especialmente a los jóvenes. Sus cultos y conferencias se convirtieron en espacios de acogida, motivación y renovación espiritual, donde miles encuentran no solo fe, sino también fuerza para superar dificultades personales y sociales. Como escritor, Dante Gebel amplió su alcance con obras que mezclan enseñanzas espirituales con lecciones prácticas de vida, ayudando a los lectores a encontrar propósito y resiliencia en el día a día. Sus libros son referentes para quienes buscan una espiritualidad viva y conectada con los desafíos reales del mundo moderno. Además, su impacto social va mucho más allá de las palabras. A través de eventos, programas de radio y televisión, Dante logra movilizar comunidades, promover valores de amor, respeto y esperanza, e inspirar a las personas a actuar con coraje y compasión. Sin duda, es un ejemplo de liderazgo que une carisma, sabiduría y sensibilidad ante las complejidades humanas. En resumen, Dante Gebel representa la fuerza de la fe aliada a la relevancia cultural.
Su vida es un testimonio de cómo la pasión, la dedicación y el compromiso genuino pueden transformar no solo una trayectoria personal, sino también la vida de miles alrededor del mundo. No es solo un pastor o escritor, sino un verdadero agente de cambio cuya luz sigue iluminando caminos y corazones por donde pasa. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para recibir más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima, y que la luz y la motivación de Dante Gebel sigan iluminando tu camino.